Máquinas de conformación automáticas. Cuando las producciones son muy elevadas, las máquinas son equipadas con sistemas de carga, doblado y descarga de pieza totalmente automatizados, logrando una gran autonomía y unas cadencias muy elevadas de producción. Nuestras máquinas están diseñadas con unos elementos muy estandarizados que permiten hacer modificaciones sobre el ruteado de la pieza sin que para ello signifique tener que modificar toda la máquina. Si una referencia para la que ha sido construida la máquina ha quedado obsoleta, la máquina es aprovechable para otra referencia en un 80% de su totalidad. Calibres de control. Los calibres de control consisten en unas placas con un recorrido que se utilizan para comprobar que un tubo está bien fabricado según los requerimientos y el dibujo deseado. De calibres de control hay muchos tipos y formas, con movimiento y estáticos, con detectores de piezas, etc. Célula de trabajo, manipulador, ranuradora y desbarbadora. La célula de trabajo objeto de estudio está provista de alimentación automática de piezas. Una vez hechas todas las modificaciones en el tubo, se realiza la descarga automática en el cajón. En definitiva, el operario únicamente se tiene que encargar de cargar la tolva, dar marcha y de vaciar el cajón con las piezas finalizadas. En el primer paso, el cargador procede a introducir un tubo en la primera máquina, abocardadora. Posteriormente, el alimentador o manipulador se dispone a recoger un tubo modificado de la abocardadora usando un brazo. Una vez agarrado, el brazo gira y lo sitúa en una nueva posición donde es recogido por una pinza que lo introduce en una segunda máquina, ranuradora, donde se le realiza otra operación. Posteriormente, el tubo es recogido otra vez por la primera pinza para volver a ser insertado en la tercera máquina, desbarbadora, y volver a ser modificado. Finalmente, otra pinza traslada la pieza ya terminada hasta su posición final para ser introducida en el cajón. Cargador abocardador. La máquina objeto de estudio realiza la función de cargar tubo y abocardar. El cargador está provisto de alimentación manual de piezas en la tolva y este carga automáticamente la máquina abocardadora. Una vez hecha la modificación en el tubo, se realiza la descarga automática en el cajón. En definitiva, el operario únicamente se tiene que encargar de rellenar la tolva con los tubos y de vaciar el cajón con las piezas finalizadas. En el primer paso, la máquina procede a coger un tubo de la tolva, lo separa del resto elevándolo e introduciéndolo en la posición de recogida. Una vez el tubo está separado, las pinzas lo recogen y gira el brazo 180 grados. Entonces, el carro posicionador gira en una nueva orientación. El conjunto del carro y brazo se traslada hasta la posición de la abocardadora, donde se realiza la modificación del tubo. Una vez el tubo está terminado, el carro posicionador y brazo vuelven a una posición anterior para expulsar el tubo ya terminado a su caja de recogida. Máquina de desbarbado. Esta máquina de producción realiza la función de desbarbar tubo. Al introducir un tubo para desbarbar, un sensor inductivo comprobará la presencia y un sensor dará la señal para cerrar la mordaza e iniciar el ciclo de desbarbado. En el caso de trabajar en modo manual, se cerrará la mordaza, pero la máquina estará a la espera de ir pulsando el botón de marcha para el proceso paso a paso. Dobladora semiauto. Para efectuar estas curvas en el tubo, la máquina dispone de unos cilindros. Estos cilindros se encargan de empujar el tubo para efectuar las curvas deseadas a través de unas rulinas o empujadores al final del vástago. Para asegurar la posición del tubo, que no se produzcan accidentes y el doblado del mismo sea correcto, hay un elemento de seguridad, una palanca. El operario deberá accionarla después de introducir el tubo en la máquina. Dobladora manual. Para efectuar estas curvas en el tubo, la máquina dispone de unas palancas.
Estas palancas se encargan de empujar el tubo para efectuar las curvas deseadas a través de unas rulinas o empujadores al final de estas. El operario para doblar un tubo tan solo deberá accionar manualmente las palancas y realizar la fuerza de doblado. Doblado y soldado. La máquina objeto de estudio está provista de carga manual y descarga automática, donde el operario únicamente se tiene que encargar de posicionar los dos tubos y la chapa en sus respectivos anclajes. Posteriormente, la máquina procede al doblado de los dos tubos y finalmente suelda la chapa a estos. Una vez la pieza está terminada, la máquina mediante un manipulador recoge la pieza y la introduce en la tolva. El operario debe vaciar de vez en cuando la tolva de las piezas ya terminadas. Para efectuar estas curvas en el tubo, la máquina dispone de unos cilindros. Estos cilindros se encargan de empujar el tubo para efectuar las curvas deseadas a través de unas rulinas o empujadores al final del vástago. Control de estanqueidad. La máquina objeto del estudio realiza la función de controlar la estanqueidad. La máquina de control de estanqueidad puede albergar diferentes tipos de utillajes para el control de estanqueidad de tubos. Puede albergar dos utillajes o plantillas a la vez. El primer paso es colocar la plantilla a controlar. Posteriormente se conecta el Harting que une la placa y la mesa de estanqueidad, los conectores neumáticos y finalmente se alimenta eléctrica y neumáticamente todo el sistema. Los tubos se colocarán en sus plantillas y se cerrarán las bridas para mantenerlos bien sujetos. En este momento empieza la prueba de estanqueidad. Se inserta aire y comprueba el nivel de fuga. Si los niveles son los correctos y aceptados, la máquina de corte se quedará inmóvil sin cortar el tubo y en la pantalla de control se nos indicará que el tubo ha pasado la prueba correctamente. La impresora extraerá una etiqueta que se le colocará al tubo conforme ha superado la prueba de estanqueidad. Una vez posicionada la etiqueta, el tubo se retirará del utillaje y estará listo para ser introducido en un cajón terminado. Limpiadora de válvulas. Esta máquina consigue mediante una sucesión de operaciones limpiar y controlar válvulas. La primera estación de la máquina es un vibrador, luego las válvulas pasan al pulmón para luego ser sopladas y cepilladas. Finalmente una cámara de visión las comprueba. Marcadora. Cuando se quiere marcar el nombre de una compañía, el logo, la fecha u otro tipo de inscripción, se necesita comprar una máquina de marcar. Un marcador consiste en una placa con un lugar donde posicionar la pieza a marcar. Al lado hay la máquina de marcar. Existen diferentes tipos de marcadoras, automáticas, manuales, que se pueden usar. Al mismo tiempo, nosotros podemos controlar la ruta, las medidas y otros parámetros importantes. Máquina de expandir y clavar. La máquina objeto de estudio está diseñada expresamente para expandir y clavar tubos. La máquina de expandir y clavar tubo objeto de estudio está provista de alimentación manual de piezas. Un selector permite elegir entre dos opciones de trabajo, pinzas y la de abocardado. En la primera opción solo realizará un clavado. En la segunda opción realizará primero un expandido y finalmente un clavado. Una vez hechas todas las modificaciones en el tubo, se realiza la descarga manual.